comenzamos. Bueno, el video es una Curaçao. Nos la trajo el señor porque no le prendía. Entonces ya ahorita los primeros síntomas que revisamos es que ya está filtrando aceite. Checamos chispa, trae chispa. Ya saben, se quita el capuchón, se pega poquito, 1 centímetro y se le da marcha para ver si trae chispa. Traía muy buena chispa. Checamos el carburador y también traía gasolina. Checamos el filtro, trae gasolina. Entonces traía marcha también. Dábamos marcha y prendía, digo, y daba marcha, pero no prendía. Aparte traía el escape que se lo habían soldado. No sé si el otro mecánico, el dueño o qué, porque luego a veces uno dice que no y quién sabe. Entonces, traía soldado el escape, se lo quitó porque lo va a mandar componer, que a soldarlo también, que le queda algo chido. ¿Y por qué dejaste el guante así? Y luego, entonces, está filtrando. Pensamos que ya no traía compresión. Sacamos la bujía y en efecto la bujía estaba muy carbonizada. A diferencia de carbonizada y con gasolina, o con mucha gasolina, es que la carbonizada precisamente trae carbón como pegado en la bujía. Y las otras de gasolina la puedes limpiar fácilmente casi con una, con un trapo, lo negro cuando es mala la combustión del carburador. Entonces, el carburador está bien carburado, válgame la redundancia. Entonces, sí está bien carburado y lo que hicimos fue limpiar muy bien la bujía. Entonces, le dimos marcha y ya prende. Pues para mí no se escucha muy mal porque no trae el escape. Entonces, el escape se lo llevaron, no trae escape. Entonces, se lo van a traer, pero mientras vamos a ver si nada más es una fuga de una válvula o si hay que abrirlo y si el dueño lo quiere abrir porque pues ya prendió. Entonces, ahí va. Sí, era lo que comentaba, que a diferencia de lo que es una bujía nada más con gasolina, se puede limpiar porque nada más es como hollín. Y la otra es carbón precisamente pegado, que se hacen como costritas. Y ahí en la bujía ya se puede leer qué es. Entonces sí está filtrando aceite, pero pues ahí es decisión del cliente y de uno como mecánico darle opciones. Y si él no quiere abrir hasta que ya deje de funcionar, y ya con el escape se escucha bien, pues se puede quedar así y no hacer mayor gasto más que la mano de obra que ahorita se le hizo para localizar dónde está la falla. Que en un futuro, que si se la lleva así, pues se le va a volver a carbonizar. Entonces, pues a ver si él quiere arreglar las cosas de una vez o irnos hasta que se descomponga. Entonces, esta moto, otra de las fallas que le vi y que le recomendé fue lo de el juego de la llanta de aquí atrás. Entonces hay que bajar medio motor de este lado. Se baja aquí adentro trae el eje y porque viene junto con esta parte todo esto. Entonces bajas todo esto y aquí vemos que tiene el eje, si es valeros, que es lo más seguro que sean los valeros. Y pues nada, entonces continuamos con esto más adelante. Por el momento ya prendió y hay que preguntarle al dueño a ver qué es lo que quiere.